A ver, esta imagen de primeras puede ser un poco chocante, ¿verdad? Vemos los intestinos de un recién nacido fuera de su cuerpo. Esto es la gastrosquisis, un defecto de nacimiento que la verdad parece mucho más aterrador de lo que realmente es. Pues bien, en este repaso vamos a desgranar cómo la medicina moderna ha conseguido transformar esta condición tan visualmente impactante en una con un pronóstico sorprendentemente bueno. Bueno, empecemos por lo más básico. ¿Qué es exactamente la gastrosquisis? Pues es un defecto de nacimiento que ocurre muy pronto en el embarazo. La cosa es que la pared del abdomen no termina de cerrarse por completo y queda un pequeño agujero, casi siempre justo a la derecha del ombligo. Y por ahí pues se escapan los intestinos que acaban flotando en el líquido amniótico. Y vamos directos al dato más importante, que creo que hay que soltarlo ya desde el principio para tranquilizar a todo el mundo. A pesar de lo aparatoso que pueda parecer, la tasa de supervivencia para los bebés que nacen con gastrosquisis es de más del 90%. Es un dato potentísimo, y este es el punto de partida para entender todo lo que viene después. Hablamos de una condición poco frecuente. Sí, afecta a unos 3 de cada 10.000 bebés. Pero, y aquí viene lo curioso, hay un pequeño misterio. Por razones que todavía no se entienden del todo, parece que el número de casos ha ido aumentando en todo el mundo durante las últimas décadas. Muy bien, pues en esta primera parte vamos a meternos de lleno en aclarar qué es exactamente la gastrosquisis y, algo que es igual de importante, qué no es. A ver, es muy fácil confundir la gastrosquisis con otra cosa llamada onfalocele, pero ojo, son como la noche y el día. Fijaos en la tabla. En la gastrosquisis, el agujero está al lado del ombligo y los intestinos flotan libres, sin nada que los cubra. En cambio, en el onfalocele, el defecto está justo en el ombligo y los órganos vienen dentro de un saquito protector. Y la diferencia clave es que el onfalocele suele venir acompañado de otras anomalías, algo que en la gastrosquisis es súper raro. ¿Y por qué tienen los intestinos ese aspecto tan peculiar como apelmazado, verdad? Pues la explicación está en su exposición al líquido amniótico durante meses. Pensemos que ese líquido contiene orina del feto y otras sustancias que a la larga irritan la superficie del intestino y provocan una capa inflamatoria, una especie de cáscara que lo recubre todo. Y claro, todo esto nos lleva a un punto fundamental, el cuidado prenatal. Es que la gestión de esta condición empieza mucho antes de que el bebé nazca. La grandísima suerte es que la mayoría de los casos se pillan antes de nacer, normalmente en la ecografía de la semana 20. Además, un análisis de sangre a la madre que muestre la alfa-fetoproteína alta es una pista muy clara. Y esto, el diagnóstico temprano, es absolutamente clave. ¿Por qué? Porque da tiempo a la familia y al equipo médico a prepararlo todo y planificar el parto en un hospital de alto nivel, con todo lo necesario. Y aquí llegamos a una de las grandes preguntas que ha traído de cabeza a los médicos durante años. ¿Qué es mejor? ¿Parto vaginal o cesárea? ¿O quizá provocar el parto antes de tiempo para que el intestino no sufra tanto? Hubo mucho debate. Pues bien, la ciencia ha hablado, y la respuesta hoy en día, basada en la evidencia más actual, es bastante clara. Las guías europeas de 2024 lo dicen así. Para los casos sin complicaciones, se sugiere un parto vaginal a término, entre la semana 37 y la 39. O sea, para que quede súper claro, para el bebé, los estudios más importantes han demostrado que nacer por cesárea no ofrece ninguna ventaja extra en cuanto a supervivencia o complicaciones. Así que la cesárea se deja para las razones obstétricas de siempre, no por el hecho de tener gastrosquisis. Vale, llega el momento del parto. Y aquí, los primeros minutos y las primeras horas son una auténtica coreografía médica donde cada paso cuenta. En cuanto el bebé nace, se pone en marcha un protocolo milimetrado. Lo primero, una vía intravenosa para meterle líquidos, porque con todo el intestino fuera se pierde muchísimo calor y agua. Luego, una sonda por la nariz hasta el estómago para que no se hinche. El intestino se envuelve con mucho cuidado en gasas calientitas y húmedas. Después, se mete la parte inferior del bebé en una especie de bolsa estéril para mantener la temperatura y la humedad. Y por último, se le coloca del lado derecho para que el riego sanguíneo al intestino no se vea comprometido. Una vez estabilizado el bebé, llega el siguiente gran paso, la cirugía. El objetivo es simple y complejo a la vez. Devolver los intestinos a su sitio, al abdomen, y hacerlo de forma segura. Y para esto hay dos estrategias principales. Por un lado, el cierre primario, todo en una sola operación, poco después de nacer. Esto se puede hacer si el intestino no está muy hinchado y cabe bien. Por otro lado, si hay mucha inflamación, se opta por un cierre por etapas. Se coloca una bolsa de plástico estéril, que se llama silo, cubriendo el intestino. Y día a día, con mucho cuidado y ayudados por la gravedad, se va reintroduciendo el intestino en el abdomen hasta que pasados unos días se pueda hacer la cirugía para cerrar del todo. Y la cosa no acaba ahí. Dentro de la cirugía también hay dos formas de cerrar.
la de toda la vida, con suturas, en un quirófano y con anestesia general. Y luego una técnica más moderna, el cierre sin sutura. Aquí lo que se hace es usar el propio cordón umbilical como si fuera un parche biológico para tapar el agujero. Y esto es una pasada porque a veces se puede hacer ahí mismo, en la cuna del bebé, sin necesidad de anestesia general. Y esto no es solo una anécdota, ¿eh? Los beneficios están demostrados. Las mismas guías hérnicas señalan que esta técnica sin sutura se asocia a menos infecciones en la herida y a que los bebés necesitan respirador durante menos tiempo. Perfecto, abdomen cerrado. Pero la batalla no ha terminado. Ahora empieza otro de los grandes retos en este camino hacia la recuperación total. El principal problema después de la operación es lo que se llama dismotilidad intestinal. Traducido, el intestino está como perezoso. Después de todo lo que ha pasado, de esa cáscara inflamatoria, tarda un tiempo en empezar a moverse y a funcionar con normalidad, y ese proceso puede durar semanas. Claro, mientras el intestino se despierta, la nutrición tiene que ir por vía intravenosa. Pero, y esto es un hallazgo muy importante, la evidencia nos dice que hay que intentar empezar a darle pequeñas cantidades de leche lo antes posible. De hecho, las guías muestran que empezar a alimentarlos en las 2 primeras semanas reduce el riesgo de que la herida quirúrgica se infecte. Y aquí hay que hacer una distinción fundamental, porque no todos los casos son iguales. Se dividen en gastrosquisis simple, que es la mayoría donde el intestino está íntegro, y la compleja, que es cuando hay algún problema añadido en el intestino, como una obstrucción, una perforación o un daño importante. Lógicamente, estos casos complejos tienen una recuperación más larga y un pronóstico más reservado. Vale, y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la gran pregunta. ¿Qué pasa después? ¿Cómo es la vida de estos niños a largo plazo? Venga, vamos a hacer un repaso rápido de las ideas clave que hemos visto. 1. La supervivencia es excelente, por encima del 90%. 2. El diagnóstico prenatal lo cambia todo para bien. 3. Parto vaginal a término es la recomendación. 4. Las técnicas quirúrgicas modernas son seguras y eficaces. 5. Empezar a comer pronto es bueno. Y lo más importante, el pronóstico a largo plazo para los niños con la forma simple de gastrosquisis es, en general, muy bueno. Así que hoy en día la supervivencia ya no es la gran pregunta, es casi un hecho. La verdadera cuestión, el siguiente desafío para la medicina, es otro. Ahora que estos niños sobreviven, ¿cuál es la próxima frontera? ¿Cómo podemos mejorar no solo que vivan, sino su calidad de vida a largo plazo y su neurodesarrollo? Esa es la pregunta que sin duda guiará la investigación en los próximos años.